General en España de 1855 se considera la primera huelga general convocada en la historia de España por trabajadores de la industria textil de Cataluña. Tuvo lugar durante el reinado de Isabel II de España en el denominado Bienio Progresista, el gobierno de Baldomero Espartero. La huelga general revolucionaria de 1917, fuertemente reprimida por los militares, es la primera gran huelga general del siglo XX, seguida por la llevada a cabo en la Revolución de 1934, en los preludios del franquismo y continuada por la convocada contra la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Fue durante la monarquía de Alfonso VIII, la huelga general revolucionaria en España de 1917. La huelga general de 1917 fue convocada en el contexto de la crisis de 1917 por UGT y CNT en agosto de 1917, de carácter indefinido, y según el manifiesto de la misma, con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y el desarrollo de sus actividades emancipadoras. Se impone que el proletariado español emplee la huelga general sin plazo definido de determinación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos. La dictadura franquista hizo posible cualquier manifestación sindical y mucho menos la convocatoria de huelgas generales. No será hasta después de la muerte de Francisco Franco en el mes de noviembre de 1975 cuando se vuelva a recuperar la presencia de la actividad sindical y puedan convocarse huelgas, ya sean de carácter sectorial o general. La primera huelga general que tuvo lugar todavía en el periodo preconstitucional y durante la transición política fue con el primer gobierno de Adolfo Suárez de 1976, siguiendo otra durante la legislatura constituyente de España de Adolfo Suárez y las posteriores huelgas generales, ya en plena democracia constitucional, estando en el gobierno los presidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Me dirán que la situación política de entonces y ahora ha cambiado sustancialmente. Me explicarán también cuestiones controvertidas referentes a la coyuntura económica y muchas cosas. Pero lo que el obrero no debe perder de vista es que nuestra sociedad está dividida en clases sociales, con intereses históricamente contrarios y que estas clases sociales generan enfrentamientos que yo y mis compañeros caracterizamos como la lucha de clases. Y que ni las clases sociales ni la lucha de clases las hemos inventado nosotros. Este texto forma parte de una intervención de un trabajador en una huelga. Podría ser de ayer mismo en la Asamblea de Trabajadores de Barrenderos de Madrid, pero el discurso se produjo en octubre de 1976 por Ángel Ayón, un trabajador de Castella y Cía, durante la segunda huelga general que se efectuó en Sabadell en ese año. Según el historiador Javier Domenech, esta intervención se realizó en un contexto de abandono de la propagación del conflicto obrero como método para conseguir el cambio político. La lucha obrera molestaba para la transición a la democracia. Las huelgas y el conflicto obrero han sido a lo largo de la historia el canal por el cual han fluido los derechos de los trabajadores. Por ello, han sido atacadas y criminalizadas desde ámbitos conservadores cuando se producen. No es la única estrategia que existe. En una fase avanzada de la propaganda contra la lucha obrera se minimiza la vigencia de estas actuaciones y se pone en duda la efectividad de la huelga como forma de protesta. Debido a que España es un país que está regido por las personas, a lo largo de su historia han ocurrido muchas huelgas, y ya que es un país libre, algunos las llaman dramáticas. Está la huelga de los futbolistas, porque en un país en el que el fútbol saca a miles de personas a la calle para manifestarse, seguramente muchos aficionados se sintieron frustrados con el paro de futbolistas del mes de agosto de 2011. Los futbolistas de primera y segunda, que no hacían huelga por primera vez, reivindicaban que se garantizase el pago de las deudas a los jugadores afectados por sus impagos. El paro supuso la suspensión de una jornada de la liga. La de los astilleros
que significa que sus consecuencias para un ciudadano ajeno a esta industria son menores que las de otras huelgas. Nos referimos, por ejemplo, a corte de carreteras, que afecta a una parte de ciudadanos que utiliza esa carretera en concreto. Son muchos los paros que ha habido en este sector, tanto en el norte como en el sur del país. En la última, el pasado verano, los trabajadores pedían que se garantizara su futuro después de que la Unión Europea no aclarara entonces si las ayudas recibidas eran legales o no. La de los mineros. La batalla, que bien podría haberse sacado de una guerra, se desarrolló en la montaña del Principado y tenía como protagonista a un sector, el minero, que fue también de los primeros en ponerse en huelga durante la dictadura franquista. Limpieza en edificios públicos, universidades, hospitales, juzgados, aeropuertos y hasta dentro del metro de Madrid, por citar algunos ejemplos, son los edificios donde, de cuando en cuando, se realizan huelgas de limpieza, dejando un mal aspecto, problemas de olores, higiene y cientos de usuarios cabreados. En los juzgados, cientos de juicios aplazados y miles de afectados. Ese es el balance, a grandes rasgos, de las huelgas de los funcionarios de los juzgados de España. En la actualidad, los de Cataluña están en un proceso de huelga indefinida que ha paralizado hasta el momento más de 6.800 demandas pendientes. A nivel estatal, jueces y fiscales convocaron una huelga el pasado mes de febrero. Huelga de limpieza viaria y recogida de basuras. Este tipo de conflictos dejan estampas impactantes a lo largo y ancho de nuestra geografía. Hoy es Madrid, pero hace poco pudimos ver las calles de Granada, Sevilla o Jerez de la Frontera inundada de basura. La huelga de sanidad. Sin duda, la huelga en la sanidad madrileña, que abarcó desde finales de 2012 hasta mediados de 2013, ha sido de las más sonadas. Cientos de consultas e intervenciones aplazadas y miles de madrileños afectados. Los trabajadores protestaban así contra la privatización de la gestión de varios hospitales y centros de salud. Transportistas. La huelga, convocada entre el 9 y el 15 de junio de 2008 por el alto precio de los combustibles, puso en jaque a toda la sociedad española. Los transportistas dejaron desabastecidas muchas gasolinas, fábricas y mercados. La huelga salvaje del Metro de Madrid. La capital de España sufrió 2 caóticas jornadas de paro total de servicio de metro. La Comunidad de Madrid llevó incluso a los sindicatos a juicio por no respetar los servicios mínimos y denominó la huelga como salvaje. Cientos de miles de madrileños se vieron afectados por estos paros. Controladores aéreos. Aunque los controladores no lo quieren llamar huelga, los efectos fueron como las de cualquiera. Los sucesos ocurridos en el puente de diciembre de 2010 fueron un auténtico terremoto en España. Casi 1 millón de pasajeros fueron afectados por esta crisis, dejando estampas dramáticas en los aeropuertos españoles. Los controladores dejaron sus puestos de trabajo porque, según ellos, habían agotado su jornada anual establecida legalmente. Debido a la falta de controladores, poco a poco el espacio aéreo se fue cerrando y el gobierno declaró incluso el estado de alarma. Se militarizó ese espacio para volverlo a abrir. El estado de alarma se prorrogó hasta el 15 de enero de 2011. Como pudimos ver con las huelgas anteriores, España es un país donde el derecho de huelga se lleva a cabo libremente por los ciudadanos. Por tanto, es un país donde el voto ciudadano y la voz del pueblo son contadas, debido a que en las huelgas anteriores que escuchamos, la mayoría son por cuestiones sociales como los servicios públicos, el trato que reciben las personas, el trato que reciben los trabajadores y cosas de ese estilo. También podemos concluir que España, el derecho de huelga
se lleva a cabo fácilmente, no como en otros países donde tienen restringido la libertad de expresión.